Si ven el tablero, ¿lo alcanzan a ver bien? Sí, Sí, se ve. profe. Bueno. Pero 5 minutos y empiezo. Me ha tocado hacer un circo aquí para conseguir tablero y no tengo trípode, tengo que comprarme un trípode para el celular. ¿Eso vale mucho? Pregunto, ¿el trípode vale mucho? Depende. Cuestan como 15.000 pesos, más o menos. Sí, así de barato. Algunos. Hay otros que cuestan hasta ¿Dónde lo 60. venden? Ahí en el centro, en el Parque Centro. Sí, deben encontrarlo ahí. Ah, bueno. Ya para la próxima clase compro mi trípode ahí, ¿verdad? Pues tengo aquí como 4 galones uno encima del otro para poder llegar. Muchachos, muchachos, Sí, profe, ¿qué pasó? ¿sí están viendo ya la diapositiva? No se ve, no se ve. No, profe, la diapositiva no. La No, profe, diapositiva la no. diapositiva no se sigue viendo el tablero. Ya para ver qué es lo que pasa con esta diapositiva. El escape aquí. Aquí. ¿Qué están viendo el tablero? El tablero. Pero Sí, profe. la presentación. Y ahora la diapositiva. Ahora la diapositiva. Sí, ahora la diapositiva. Sí, profe. Bueno. Entonces empezamos la clase, muchachos. En la clase anterior hablábamos que el fundamento de no equivocarse en mecánica de los fluidos está en saber manejar el patronamiento de las medidas en un sistema y que la mayoría de los errores se daban por conversiones de un sistema equivalente a otro sistema. Esto tiene como principio de que cada cultura, cada pueblo hace su sistema de acuerdo a su condicionamiento económico y de quién dependa. Nosotros generalmente en los proyectos presentamos siempre los cálculos en el sistema internacional, pero también existe el sistema británico. El sistema británico o sistema inglés es un sistema que es apoyado, que es el sistema base de los Estados Unidos, y la mayoría de los libros de mecánica de fluidos y las investigaciones vienen de la parte de Norteamérica, por lo cual nosotros vamos a tener que trabajar también con esas unidades. Nosotros escuchamos muchas veces una nevera de tantos pies, una cuestión de tantas pulgadas, tiene un alcance de tanto.
temperatura grados Kelvin, vamos a escuchar pies cúbicos, libras fuerza pulgada cuadrada y una serie de unidades que nosotros lo que tenemos que saber es el nombre, pero sobre todo qué significa cada unidad. Entonces en la clase anterior dijimos que las unidades de fuerza, vamos a empezar por fuerza. Voy a empezar hoy al revés. ¿O no? Empiezo al derecho. Unidades de longitud en el sistema internacional es el metro. En el CGS el centímetro y en el sistema británico viene siendo el pie. 1 metro equivale a 100 centímetros y 1 metro equivale a 3.28 pies. El inverso de 0.38 pies es 0.3048 metros. O sea que un pie son 30,48 centímetros. Eso lo debemos tener instalado en el disco duro. Porque esas no necesitamos de estar haciendo operaciones sino saber la equivalencia. La masa la vamos a ver en el sistema internacional, se usa el UTM, pero más que el UTM, unidades técnicas de masa, que son kilogramos masa por metro sobre metro a la 4. En un día de estos, puede ser la próxima clase, hago un ejemplo con unidades técnicas de masa. Las más usadas en el sistema internacional son los kilogramos masa. Cuando nosotros vamos a una tienda y compramos, lo que compramos es masa, lo que nos pesa es masa. Si esa masa la multiplicamos por la aceleración, que en este caso viene siendo la gravedad, entonces obtenemos fuerza. Las masas las miden las balanzas y las fuerzas las miden los dinamómetros. Entonces normalmente cuando yo tengo 1 kilogramo masa y es atraída por la gravedad, entonces yo tengo 1 kilogramo masa por metro segundo cuadrado y eso se llama Newton. En el sistema británico la unidad de fuerza va a ser la libra fuerza y como la masa está dada en slug, entonces un slug por pie segundo cuadrado se va a llamar una libra fuerza. Normalmente nosotros tenemos una relación entre el sistema internacional y el MKS. Como el MKS representa al kilogramo fuerza como unidad de fuerza y en el sistema internacional es el Newton, entonces si nosotros multiplicamos la masa por la gravedad, entonces sería 1 por 9.8 sería 9.8, lo que significa que 9,8 newton representa 1 kilogramo fuerza. ¿De acuerdo? De 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Pero si lo queremos reemplazar en libra fuerza, nosotros sabemos que la relación entre el sistema internacional y el sistema británico entre libras fuerzas y kilogramos fuerza es que 2.2045 más o menos. Libras fuerza son 1 kilogramo fuerza. Normalmente aquí nosotros la masa, dígame. Si no me la ha pedido, yo he estado pendiente, tengo aquí el celular y tengo el computador. Que la pida, que la haga de una vez para admitirlo. Bueno, seguimos. Entonces, nosotros escuchamos hablar en la tienda, en los supermercados de libras, pero esas libras son libras masas. El problema es que las libras masas son 448, no sé qué. Pero en equivalencia con respecto al kilogramo masa es 2.2, o sea, 2.2 libras fuerzas te dan 1 kilogramo fuerza, o 2.2 libras masa te dan 1 kilogramo masa. ¿Por qué en fuerza y en masa es 2.2? Porque la masa es por la aceleración, y al dividir usted por la aceleración en ambos sistemas, es como si dividiéramos entre una constante. Entonces, si yo tengo 9,8 newton, que es 1 kilogramo fuerza, si yo divido entre 2.2, eso me va a dar 4.448 newton, que es una libra fuerza. Eso lo debemos tener
metido en el disco duro. O sea, decir, 1 kilogramo fuerza equivale a 9.8 newton, entonces una libra fuerza que son 2.2 sería 9.8 entre 2.2 equivale a 4,448 newton. Ahí le hago la operación y le doy la respuesta también en lo que equivaldría la libra fuerza con respecto a newton. Esto es mejor aprendérselo a demostrar y no aprendérselo de memoria. Lo mismo está en el segundo ejemplo que dice que un cuerpo tiene una masa de 250 kilogramos en la Tierra, calcula el peso en la Tierra y en la Luna. Como tenemos la masa, simplemente tenemos que multiplicarlo por la gravedad y por la primera ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, entonces nosotros de una vez multiplicamos. Si la gravedad en el sistema internacional es 9.8 metros segundo cuadrado, lo multiplicamos por kilogramos masa, entonces quedaría kilogramos masa metro segundo cuadrado y esa unidad se llama Newton. Entonces sería 2.450 Newton. En la Luna, por la aceleración de la Luna, en este caso la aceleración de la Luna es igual a 1.62 y si es igual a 1.62, entonces multiplicamos 250 por 1.62, que es 405 newton. ¿Qué tiene de diferencia? ¿Por qué la Luna y la Tierra? Porque la Tierra es un planeta de mayor tamaño, los materiales, la atracción del núcleo de la Tierra es mayor, la gravedad es mayor, entonces, al ser la gravedad mayor, el peso es mayor. Si usted se pudiese ir para el Sol o para una estrella gigante esa, de pronto nosotros no podríamos levantar el pie por la fuerza gravitacional que tendríamos. En cambio, ustedes ven la foto de los hombres cuando llegaron a la Luna que parece que fueran flotando. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad allá es menor. El tercer problema nos habla de aceleración. ¿Cuál es la aceleración que se le aplica a 300 libras fuerza? Aplicamos la misma formulita. Ahora, en vez de fuerza igual por masa por aceleración, despejamos aceleración. Y la aceleración sería la fuerza sobre masa. ¿En qué consiste ese problema? Consiste en darle al problemita una dificultad teniendo dos unidades que pertenecen a diferentes patrones. Uno al sistema inglés y el otro al sistema internacional. Entonces 300 libras fuerza es igual, es sobre la masa, pero la masa está en kilogramos masa. Entonces tengo que convertir simplemente o en kilogramos masa, llevarlo a libras masa o a Slough, o la libra fuerza, llevarlos a Newton. ¿Qué hago en este sentido? Muy sencillo. Dice acá, sin hacer operaciones se sabe que las aceleraciones son iguales, sí, porque tienen las libras fuerzas sobre 250. Lo que hacemos es la conversión. Entonces llevamos kilogramos masa, lo llevamos a Slough y los libras fuerza la expresamos como Slough pie segundo cuadrado, porque esas son las unidades del Slough, de las libras fuerza, Slough pie segundo cuadrado. Se cancelan, buscamos que se cancelen y nos queda en la aceleración, nos queda en pie segundo cuadrado y da 17.51. Esos ejercicios háganme el favor y ustedes repásenlo, háganlo con otro valor para que aprendan el manejo de las unidades. Después dice convertir el otro problema. Convertir un Slough a libras masa. La misma pendejada. Ahora usando la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, ya buscamos fuerza, buscamos aceleración, ahora buscamos masa. Despejamos masa igual a fuerza sobre aceleración. Miren las unidades, eso que tengo yo al lado derecho de fuerza sobre aceleración, es un repaso que se deben hacer de las unidades para saber que me van a dar masa. Fuerza, las unidades son de fuerza. Aceleración es
longitud sobre tiempo cuadrado. Entonces, lo pasamos todo para arriba. El 1 pasa con el a la menos 1 y el t sube a f y queda t a la 2. O sea, serían fuerza por tiempo cuadrado sobre L. Fuerza por tiempo cuadrado sobre L son unidades de masa. Fíjese, está escondido, no las ve. Fuerza por tiempo cuadrado sobre L. Entonces digo, un slug es una libra-fuerza segundo pie. 2.2 libra-fuerza es 1 kilogramo fuerza. Cancelo libra-fuerzas. Después digo, 9.8 newton es 1 kilogramo fuerza. Y después lo convierto a pie, dice, un pie es .3048 metros. Cancelo los pies, cancelo las libras-fuerzas y cancelo los newtons. Entonces me queda que un slug es igual, ahí aparece la unidad de que quedarían, serían newton sobre metro por tiempo cuadrado. Y newton segundo cuadrado sobre metro, ahí dice LBF, corrijan, eso es, ese es metro, sería kilogramo masa. Simplemente lo que hacemos es el despeje de las unidades del slug. Entonces dice, un slug es igual a 14.6 kilogramos masa, igual a 2.2 libras masa, a 1 kilogramo masa, igual a 32.2 libras masa. Présteme atención y vamos, por eso traje el tablero, porque a veces esto se hace como que... Vamos a hacer las conversiones ahora en un problemita. Vamos a darle escape aquí. ¿Están viendo el tablero, por favor? Yo no, bro. ¿Ah? Sí. Yo no lo veo. ¿Cómo que no? Si yo lo estoy viendo en el mío. Sí, profe. ¿Ah? Sí se ve, pero se ve pequeño. Ah, el tablero pequeño. No, es que es pequeño, no te preocupes. Que el tablero no es grande, yo en la casa no te... La casa mía es pequeñita, así que no te preocupes. Un tablero grande y tengo que mudarme. Tienen que darle clic de fijar pantalla. ¿Ah? Hay un botón Sí. que lo acerca, que se llama fijar pantalla y ya él se queda en pantalla Ya, completa. profe, ya, sí, tienes razón. No te preocupes, que yo tengo aquí esta vaina sobre 2 galones. Yo hundo esta vaina y se me cae todo este poco cosas y mejor nos dejemos así y atiéndeme lo que voy a oír. Bueno, vamos a hacer un problema aquí. Vamos a hablar de 3 slug. ¿Sí lo ven? Por favor, díganme si ven bien, porque si no, estoy perdiendo el tiempo. Sí, profesor, sí se ve. Bueno. Sí, se ve, 3 profe. slug, ¿a qué es igual un slug? Bueno, vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a empezar por el 32 puntos libras masa cada. Vamos a hablar. 3 libras fuerza. Lo voy a llevar al kilogramo fuerza y lo voy a llevar a newton.
3 libras fuerza. ¿Eso qué es? ¿Libra fuerza qué es? ¿No han aprendido, muchachos? Es Luke 10 segundo cuadrado. Entonces yo digo que 3 libras fuerza son 3 slug 10 segundo cuadrado. El slug está arriba, entonces pongo un slug igual a cuánto, a cuántos kilogramos masa, es unidad de masa. 32.2. No, un slug en libras masa. 14.5. 14.40 y qué? Y 9. Sí. 14.5 dice usted. ¿Kilogramos qué? 14.59. 59 kilogramos más. Fíjense que coloco KG porque puede escribir KGM o KG. Cuando lleva la F es que es de fuerza. Si no lleva, es de masa. ¿Qué estoy cancelando aquí? Estoy cancelando slug y slug. El segundo cuadrado es una unidad que es la misma, tanto en el sistema británico como en el sistema americano. Entonces ahora tengo que convertir el pie. Como está arriba, lo pongo abajo. Un pie y pongo la equivalencia arriba. ¿A cuánto equivale un pie? A punto 3048 metros. Este pie se cancela con este. Entonces yo tengo que la nueva fuerza, esta es igual a 3 por 14,59 que quedó aquí y aquí queda por punto 3048 y las unidades que quedan son kilogramos, que son masa por metro sobre segundo cuadrado. Pero estas unidades se llaman newton. ¿Cuánto da? Lo que da esa operación, eso no importa. Lo que tenemos que saber... Da 13.34. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la fuerza? 13.34. 13.34. ¿Qué? Newton. Newton. Porque este es Newton. Pero también me la piden en kilogramos fuerza. Entonces yo digo 13.34 newton por 1 kilogramo fuerza. ¿A cuánto equivale 1 kilogramo fuerza? A 9,8 newton. Entonces esta fuerza que está aquí, o ese peso, newton se cancela con newton, sería 13.34 entre 9.8. $1.36 kilogramos fuerza. 1.36 kilogramos. A este sí le pongo la F aquí chiquitica, la alcanzan a ver. Dice, oh, profe, ¿y no se podía hacer más sencillo? Sí. Si llevamos 3 libras fuerza, kilogramos fuerza, dividan 3 entre 2.2, a ver cuánto da. Da lo mismo. Ah, claro, que da lo mismo, 3 libras fuerza, ¿por qué? Porque 1 kilogramo fuerza son 2.2 libras fuerza. Eso se cancela y cancela y me da directo. ¿De acuerdo? Da lo mismo. Pero como todavía nosotros no estamos sino caminando, entonces tenemos que hacer las operaciones. Porque lo importante es saber cómo se mata el piojo.
Sí, con una piedra, con un martillo, pero la manera más fácil es con las uñas. Entonces debemos hacer eso. ¿De acuerdo? Hagamos otro ejemplito aquí sencillo de estos que no requieren de mucho cerebro. Miren esto aquí que les voy a explicar. Escuchen bien. Este símbolo se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese símbolo, muchachos? ¿Qué representa? Oh, no han leído, así no se puede. Representa la densidad. Densidad. ¿Qué es densidad? Es masa sobre volumen. Vea cómo escribo volumen. ¿Por qué la tacho así? Para distinguirla de velocidad. ¿Cuáles son las unidades de masa? Son unidades de masa. Y las unidades de volumen son unidades de longitud al cubo. Entonces, hablemos de densidades. Hay otra que se llama densidad relativa. Leer. ¿En qué consiste la densidad relativa? Es la comparación de la densidad con una densidad de una sustancia patrón. Por ejemplo, si allá en el grupo de ustedes hay un señor que mide 1,80 y él es el patrón, entonces lo compara con el de 1,6, el pequeñito del salón. Entonces él no alcanza a ser una unidad del patrón. Pero hay un basquetbolista de la NBA que mide 2,15. Ese sí alcanza a ser el patrón y un poquitico más. Como estamos comparando sobre las mismas unidades, entonces las densidades relativas son adimensionales. Entonces la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad de la sustancia patrón. ¿Cuál es la sustancia patrón? El agua. Ah, no. El agua. ¿De acuerdo? Miremos aquí la del agua. Densidad del agua. ¿Cuál es? Dime los valores. 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. O así. 1 gramo cc. Ajá. ¿Cuál más? 1 kilogramo. Sobre metro cúbico. No, señor. Sobre decímetro cúbico. Recuerden que van de 3 en 3. Sí, ya. El del agua. 1000 kilogramos, ese sí. El de 1 kilogramo, fíjense que cuando no le pongo nada, significa que son masas sobre metro cúbico. En el sistema británico, ¿cuál es? 1,94 slug 10 cúbicos. En el sistema británico, 32,2 libras masa 10 cúbicos. Eso no lo aprendemos. ¿De acuerdo? Ustedes están grabando eso, ¿verdad? ¿Y lo están grabando? Sí, profe. Bueno, me voy ahora a otra definición que le di, que fue densidad relativa y peso específico. La densidad relativa me sirve para alcanzar la gravedad específica y con ello el peso específico. Entonces vamos a mirar aquí. Definamos peso específico. Miren cómo se define. Este es gamma. Algunos libros aparecen así. Ese significa peso específico. ¿Y qué es el peso específico? Viene siendo el peso que ocupa una sustancia por unidad de volumen. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es peso?
Peso es lo mismo que fuerza sobre unidad de volumen. ¿Pero qué fuerza? Fuerza viene siendo masa por aceleración sobre unidad de volumen. Y normalmente, ¿cuál es la aceleración? Como es producto de la atracción de la Tierra, entonces sería masa por gravedad sobre volumen. Entonces el peso específico es igual a la masa por la gravedad sobre el volumen. Pero este ya lo definimos. Este señor ya lo definimos. ¿Qué es masa sobre volumen? Densidad, no. Densidad. Entonces, el peso específico sería igual a la densidad por la gravedad. ¿De acuerdo? Densidad por la gravedad. Veamos algunas sustancias con su peso específico. La que vamos a trabajar más es el agua. Y vamos a trabajar que el agua tiene 1000 kilogramos fuerza, que es el peso de 1 metro cúbico de agua. El otro, sistema internacional, kilogramos fuerza, lo multiplico por ¿quién? 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 9.8 newton, que es 1 kilogramo fuerza. Se cancela. Peso específico del agua igual a 9800 newton metro cúbico. Sistema internacional, me voy por aquí, muchachos. Estoy haciendo en la pasadera. Aquí, en este cuadrito, sistema británico. Peso específico del agua, 62.4 libras fuerza y cúbico. ¿De acuerdo? Si yo relaciono el peso específico de una sustancia sobre el peso específico de la sustancia patrón, que es el agua, para los líquidos y para los gases el aire, entonces yo tengo, ustedes me vuelvo para acá, entonces yo tengo, estoy relacionando este de la sustancia sobre este del agua. Yo tengo que peso específico de la sustancia viene siendo igual a la densidad por la gravedad. Entonces, densidad de la sustancia por G. Y aquí sería densidad del agua por G. La gravedad es la misma, porque estamos en la misma parte, entonces queda densidad de las sustancias sobre densidad del agua. Pero ya yo tengo definido eso. Eso se llama ¿cómo? Densidad relativa. Si lo defino con el peso, entonces se llama gravedad específica o simplemente es. Entonces, cuando ustedes le digan sobre la densidad específica de una sustancia, sobre la densidad relativa o sobre la gravedad específica, estamos hablando de la misma vaina. Estamos hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces hagamos, porque nosotros esto lo vamos a tener como herramienta para el trabajo en hidroestática y hidrodinámica. Debemos tener los conocimientos de cuánto pesan los empujes que se producen en una presa, en una tubería, en una compuerta. Entonces son datos que tenemos que sabernos como el Padre Nuestro.
Densidad relativa, le retomo. Densidad de la sustancia, densidad del agua. Pero también viene siendo ¿qué? Peso específico de la sustancia, peso específico del agua. A eso es la conclusión que llegamos. Entonces, la gravedad específica del mercurio es igual a 13.6. ¿Qué unidad tiene? Gravedad específica. ¿Qué unidad tiene? ¿Para ponérsela o no le pongo? No le pongo porque no tiene unidades, ¿cierto? Son adimensionales porque son sustancias sobre sustancias, peso específico, son adimensionales. Entonces me dice, calcule el peso específico del mercurio. ¿En qué sistema? En el que usted quiera. En el que usted quiera. Entonces, 13.6. yo digo, primero digo, como densidad relativa es densidad de las sustancias o densidad del agua, es densidad relativa por peso específico del agua es igual a peso específico de la sustancia. Entonces el peso específico de la sustancia es densidad de la sustancia. ¿Cuál es la relativa de la sustancia? ¿Cuánto es? Mercurio, densidad relativa del mercurio por el peso específico del agua. Entonces, densidad de la sustancia, densidad relativa del mercurio, 13.6. ¿Y el del agua? Mirando el que yo tenga, el patrón de medida que esté utilizando. Si lo hago en el sistema MKS, entonces con 1000. ¿1000 qué? Kilogramos fuerza, metro cúbico. Si lo hago, este es MKS. Si lo hago en el sistema internacional, el peso específico del agua es 9.800 newton metro cúbico. Este es el sistema británico. Si lo hago en el sistema inglés, es 13.6 por 62.4 libras fuerza pie cúbico. Son diferentes patrones, pero es la misma densidad y te va a dar diferente. Acá te da 13.600, acá te va a dar 100 no sé qué vaina, y acá te va a dar alrededor como de 80. No sé, háganlo. Y ustedes ponen los datos y las unidades. ¿Preguntas? ¿O valores? ¿Resultados? Yo les dije que tuviesen una calculadora ahí. El que no tiene la calculadora está pendiente. Eso es como meterte en una plaza toro con tacón alto. 848.64. ¿Cuál? ¿Cuál? La de abajo, la última. Este es el sistema internacional, tanto el que dije británico, y este es el sistema británico. ¿Cuánto me da? 848.64. 48.64 libra fuerza pie cúbico. En este ya dijimos que eran 13.600 kilogramos fuerza metro cúbico. Y en el sistema internacional da 133.280. 280 newton metro. metro cúbico. Esto.
queremos sustancias, muchachos. Simplemente lo que tenemos que saber es la densidad relativa. Pero si no me dan la densidad relativa, si no me dan la gravedad específica, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Hablen. Hablen. Si no me dan la densidad relativa, si no me dan en la gravedad específica, ¿qué hago? Hago lo mismo, porque la gravedad específica es la misma densidad relativa. Gravedad específica, densidad relativa, eso es la misma vaina. ¿De acuerdo? Hagamos un problemita sencillo de aquí para que esto se aprende es trabajando. Un fluido tiene un peso específico de 90 libras fuerza pie cúbico. Preguntamos, ¿cuál es su densidad relativa? Yo sé que densidad relativa es igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. O a las densidades. Estas son pesos específicos de densidades. Tengo este. ¿Cómo ese? Entonces, densidad relativa es igual al peso específico del fluido, que es 90 libras fuerza pie cúbico, y divido entre el del agua, que ya la tengo en el disco duro y es 62.4 libras fuerza pie cúbico. Este con este, por eso que son adimensionales. ¿Cuánto es 90 entre 62? Es como 1.40 y cuya. 1.45. 1.45. Sin unidades, porque sabemos que es adimensional. ¿De acuerdo? Profe, usted no puede poner ese tablero entre, no se ve. ¿Más qué? O sea, que se vea la pantalla completa, nada más el tablero. Fíjala. Mierda, espérate, déjame así porque tengo que volver ahora a la diapositiva. Oíste. Vamos a mirar. ¿Qué puedo decir aquí? Vamos a decir, escribe, si la sustancia ocupa un volumen de 1,2 pies cúbicos, ¿cuál es la masa? ¿Responder? ¿Cuál aplico? Tengo densidad relativa,
tengo peso específico y tengo peso del agua. Yo creo que esa me sirve. Esto yo digo, densidad de la sustancia, perdón, peso específico de la sustancia es igual a la densidad relativa de la sustancia por el del agua. Peso específico de la sustancia. ¿Qué es peso específico de una sustancia? El peso específico es la masa, ¿por qué? Por la gravedad. Igual a la densidad relativa de la sustancia por el del agua. Me preguntan por masa. Masa es igual a DRF y paso la gravedad dividida. Entonces masa es igual. ¿Cuánto es la densidad relativa? 1,45. ¿Cuánto es la del agua? 62,4. Siempre coloquen las unidades. ¿Cuál es la gravedad? Tengo que expresar la gravedad en el sistema británico. ¿Cuánto es la gravedad en el sistema británico, muchachos? ¿Cuánto es? Luisa, ¿cuánto es la gravedad en el sistema británico? Luisa. 32,2 pie segundo cuadrado. Masa igual. ¿Qué me queda aquí? Me quedan libras fuerza y este segundo cuadrado pasa aquí. Segundo cuadrado. Y abajo queda pie por pie cúbico. Primero, ¿cuánto da? Ya está dando como 3 pullitas, o 2,8, 2,9, no sé. 2.81 aproximadamente. 2.81. 2,81. Y estas vainas son unidades de masa. Miércoles. Está la vaina pegada. Son unidades de masa. Ustedes ven unidades de masa por ahí. ¿En qué se da la masa del sistema británico? En el loop. En libras, ¿no? En el loop. ¿Y qué es un loop? Es libra masa ¿por qué? Te lo hago aquí, diferente. Para que lo vean mejor. Profe, ¿Qué es una libra fuerza? el libra masa por segundo cuadrado sobre pie, ¿no? Exacto, eso lo voy a hacer. Pero primero, ¿qué es una libra fuerza? Es libra masa, ¿por quién? ¿Por quién? Por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Pie segundo cuadrado. Quiero a este señor. Es un loop. Pie segundo cuadrado. Quiero a este señor. Entonces, el loop es igual libra fuerza segundo cuadrado sobre pie. Pero esto que tengo aquí es lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces la masa es igual a 2,81 es loop
sobre pie cúbico. Tiene luz bueno. Miramos acá. Y me voy nuevamente a me voy nuevamente a las diapositivas. A ver qué hay en las diapositivas porque no recuerdo. Ahora, ¿cómo hago aquí? Me salgo. Estoy escape, ¿verdad? Escape. Me voy aquí. Todavía no aparece. ¿Dónde tengo que meterme aquí? Sí, carajo. No se observa todavía, ¿cierto? ¿Por dónde me Todavía salgo? ¿Mm? Nada, pero nada, se observa el tablero. ¿Cómo? Aún se observa el tablero. No se observa el tablero únicamente. Dale compartir, pero no sale compartir aquí ahora. Empecé por aquí primero. Estoy saliendo otra vez el tablero, ¿cierto? No sabe que sale. Un minutico. Mientras me ayudan aquí. ¿Por qué me salí? Ya, oye, yo un minutico. Aquí tengo la técnica. Fíjate por qué no me sale el... Ujú. Ese quiero la diapositiva. Que no sale la diapositiva. Ahí le di. No estás compartiendo pantalla. Aquí compartir. Sí.
Ahora sí, muchachos. ¿Me están escuchando? Sí, ya se ve, profe. Sí, profe. Yo a veces me pego una embolota en esta vaina, ¿viste? Que no crees tú que es tan... Bueno, ya lo tenemos, ya hemos hecho de eso. Miren ese, que es sencillo. ¿Quién me lo lee? Para que se escuche otra voz. Voluntario. Voluntario, muchacho. No hay voluntario. No, pero no se ve. ¿Ah? O cada quien lea lo pues. Tenemos voluntario. Un tanque cilíndrico tiene una longitud de 3 metros, o sea, esa es la altura, ¿cierto? Y un diámetro de 1.5. ¿Cuántos kilogramos de alcohol cuya densidad significa que lo busquen en la tabla, pueden almacenarse en dicho tanque? Sabemos que más o menos el alcohol está como en punto 8, punto 79, dependiendo si es etílico, si es metílico, si es bietílico. Pero está por ahí alrededor, es menos denso que el aceite. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nos piden la masa. Nos dan las dimensiones del tanque. Y nos dan la densidad relativa y la densidad del tanque. Perdón, del alcohol. Entonces, simplemente yo digo que densidad es igual a masa sobre volumen. Ese volumen lo tengo definido que es pi por r al cuadrado, que es el círculo, por la base, por la altura h, volumen del cilindro. Me dicen que es alcohol. Entonces busco densidad relativa del alcohol. Es igual a punto, ahí en este caso me dan punto 70 y cuánto. Punto 79. Entonces, la densidad del alcohol, no la relativa, sino la densidad absoluta del alcohol es punto 79 y lo multiplico por la densidad del agua. Densidad del alcohol, entonces sería igual a punto 79 por 1000 kilogramos masa metro cúbico. Densidad del alcohol, 790 kilogramos metro cúbico. Ya le muestro el tablerito. Entonces, como me piden la masa, masa es igual a densidad del alcohol por el volumen que ocupa el alcohol. La masa es igual la densidad, que es 790 kilogramos masa metro cúbico, por el volumen, que el volumen viene siendo pi por r al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? Ahí me dicen diámetro 1.5. O sea, ¿el radio cuánto? 0.75 metros al cuadrado por h. La altura es
3 metros. Entonces la masa sería igual a 790 por pi por punto 75 al cuadrado por 3 metros cuadrados y metros cúbicos, kilogramos, metro cúbico sobre metro cúbico. La masa sería igual. Los pasos. Por favor. Pero podemos traer lo que hizo en el tablero, que no se ve muy bien. Sí, ya te presento el tablero. Moví esto. No se ve bien el tablero. Ahí se ve bien, profesor. A ver. Me estoy viendo soy yo. Okay. Tengo que poner así. Vamos a quedar con este. Entonces aquí. ¿Se alcanza a ver? Profe, como estaba antes se veía mejor, la verdad. Parece, ¿no? El problema. Como quien dijo, ahora se ve mejor. Ahí falta la masa y la masa es el cálculo, tienen que hacer cálculo. ¿Sí lo ven ahí? Yo nunca hago cálculo por 3 metros, aquí es por 3 metros. Yo nunca hago cálculo porque después el estudiante no le presta atención a la clase y no quiere hacer nada. Haciendo los cálculos, él se ve en la obligación de terminar el problema. ¿Cuánto es la masa, muchachos? $4,187 kilogramos. Claro, si esa es la respuesta que tiene el ejercicio, ¿sí te das cuenta? Vuelve al ejercicio, ya viste. $4,187 kilogramos. Este metro cúbico se cancela así. Bueno. Bueno, ahí tienen uno de un recipiente de glicerina que es la misma cuestión.
Eso es para estudiarlo ya, para que ustedes vean cómo se hace con otras unidades. También tienen otro de peso específico donde les trabajo el cálculo de sistemas de unidades del británico al internacional y del internacional al británico. O sea, son ejercicios simplemente para manejo de unidades. Los ejercicios que vienen son de puro manejo de unidades. Entonces, nos vamos de nuevo a la viscosidad de los fluidos. Entonces, acá es algo Profe, no se alcanza a ver la esquina arriba en la derecha del tablero. No, ya espérate, que ya voy a salir, me voy a entrar a... Salgo, voy a ver cómo hago aquí. No sale una diapositiva todavía. Porque esta vez nos está fallando. Un momento, muchachos. Aquí porque no quiero iniciar la diapositiva. Pero voy aquí. Por eso. Compartir. ¿Qué le pasa? Sí. Bueno, listo. Un poquito de agua que tengo la... En la clase anterior dijimos que los fluidos que vamos a trabajar nosotros son newtonianos, que no nos interesan los no newtonianos, pero que no me interesen los no newtonianos. ¿Me están escuchando, por favor? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que no me interesen los no newtonianos no significa que no los vea. Hay que ver la fundamentación.
Entonces yo le decía que los sólidos lo estudia ¿quién? La resistencia de materiales. Están viéndola, ¿cierto? ¿O están viendo estática? Resistencia. Resistencia, bueno. ¿Qué los fluidos lo estudia quién? La mecánica de los fluidos. ¿Qué es la diferencia entre un fluido y un sólido? Es que los fluidos se deforman continuamente con un esfuerzo cortante diferente de cero. Los sólidos también se deforman, pero ante grandes presiones, ante grandes fuerzas, pero también resisten, se deforman, entran en una zona elástica, una zona plástica, así como lo explicamos en la ley de Hooke, hasta que llegan al rompimiento. Nosotros no vamos a llegar al rompimiento, nosotros vamos a llegar a la zona elástica o elastoplástica con el objetivo de que los materiales funcionen, porque nosotros no diseñamos a que rompan o sino a que perduren. Entonces hay una ciencia que estudia los elementos que se comportan como fluidos unas veces y se comportan como sólidos otras veces, y esa ciencia se llama la reología. Es la ciencia que trata de la deformación y del flujo de la materia. Al tomar ciertas medidas en un fluido, es posible determinar la manera en que dicho fluido se comportará bajo diversas condiciones, incluyendo la temperatura, la presión y la velocidad de corte. Entonces ustedes observan que incluyo dos variables ahí de ese comportamiento. Uno que es la temperatura y otro que es la presión. Porque dependiendo de la presión y la temperatura, algunos flujos pueden ser en un momento determinado flujos y en otros pueden ser un sólido. Caso del alquitrán, del asfalto, de la brea, de derivados del petróleo, de algunas sustancias plásticas, bueno, una serie de algunas cremas, de melazas, y cuestiones que el ingeniero civil también trabaja, porque ustedes van a ver vías, y en las vías van a tratar, el asfalto lo van a tratar como una sustancia que se deforma, pero que después bajo ciertas condiciones de temperatura, pues va a adquirir un elemento sólido, pero que todavía se sigue deformando. Y que esa deformación acá, pues, nosotros la podemos definir como una deformación unitaria, cuánto se alarga o cuánto se acorta en función a la longitud inicial. Entonces eso se llama deformación unitaria. O cuánto se corta dependiendo del esfuerzo, de la fuerza versus área, que eso es lo que se llama esfuerzo o corte o esfuerzo cortante. Entonces estamos observando el diagrama de esfuerzo cortante y tasa de deformación. ¿Qué significa esfuerzo cortante? Estado. Esa letra estado. Es una presión, es un esfuerzo, es fuerza sobre área. ¿Y qué significa deformación? Es un rendimiento, es una tasa de la velocidad con respecto a quién? A un dy, que sería altura, y que nosotros lo vamos a llamar tirante. Como si fuese una cuneta y la altura de esa cuneta fuera el tirante y la velocidad a que va el fluido sería du. Entonces miren que hay algunas rectas y otras son parábolas y otras son rectas y una inicia en cero y otras no inician. Porque ese es el comportamiento de los flujos. Cuando es recto, ¿qué significa? Que las deformaciones con los esfuerzos son proporcionales, porque tienen un módulo constante. Cuando es parabólica, depende cómo sea la parábola, si es ascendente o si es descendente. Entonces significa que su esfuerzo no es proporcional, y si su esfuerzo no es proporcional, estamos hablando de una sustancia en la cual la viscosidad funciona como un elemento que determina su comportamiento.
Miramos el flujo newtoniano. Ahí los fluidos newtonianos significa que parten desde cero y tienen una pendiente, un módulo de viscosidad constante. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Y cuáles son esos fluidos? Tenemos el agua, la gasolina, el alcohol, el aceite, la glicerina, el tetracloruro de carbono, el vapor de agua. Muchas sustancias se comportan como fluidos newtonianos, o sea, las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si son a temperatura y presión constante, entonces vamos a hablar que los fluidos newtonianos también dependen de las condiciones termodinámicas. Hay unos fluidos que se llaman fluidos no newtonianos, o sea, no tienen una viscosidad constante. Significa que los esfuerzos de fluencia en un principio ceden ante la tasa de la deformación y luego son un poquitico más grandes. Entonces, cualquier línea que se comporte diferente a la recta se considera un fluido no newtoniano. Pero tenemos otra línea que es recta y lo llamamos plástico ideal o de Bingham, porque fue el que se dio eso. Pero ¿qué pasa con el plástico ideal o plástico de Bingham? Que no empiecen en el origen, sino que ellos en un momento determinado tienen un esfuerzo de fluencia. ¿Qué significa esfuerzo de fluencia? Que estamos aplicando la fuerza. En el eje X estamos aplicando una fuerza. Pero ustedes ven que sigue siendo cero, que no se deforma hasta que pase ese esfuerzo de fluencia. Entonces, cuando se le aplica una fuerza, no se deforma. Entonces, cuando llega un momento en que la fuerza que se aplica comienza a deformarse y se deforma en línea recta, o sea, a velocidad constante. Un ejemplo de eso. Tenemos las cremas que se ponen las mujeres en la cara, la crema de dientes, algunas emulsiones. Ustedes, por decir algo, la crema de dientes, ustedes cogen y pichen en franco ese colgate y así medio dormido así y ven que no sale. Porque la fuerza que está aplicando no produce deformación. Ya cuando tú aplicas una fuerza más grande que produce deformación, entonces comienza a salir. Lo mismo pasa con las cremas de las mujeres de la cara. Ya. Es más, algunas emulsiones, uno coge el tarro y nada. Y no sale, sino que comienza. Entonces, ese esfuerzo, esa fuerza que se le está aplicando por esa área que se le está aplicando en ese momento, es lo que nosotros llamamos esfuerzo de fluencia. Y comienzan después a deformarse. Por eso se llaman plásticos ideales. Porque tienen un comportamiento más que elástico plástico. Tenemos unas líneas, ahí dice fluidos no newtonianos y sustancias tixotrópicas. Miren en las sustancias tixotrópicas, que en un principio prácticamente que no se mueve, que corre paralelo al eje X que representa los esfuerzos cortantes. Pero ya llega un momento en que comienza a subir la deformación, pero no es constante. Un ejemplo, las pinturas. Vean un almacén de pintura. Ustedes ven que las pinturas son unos compuestos, entonces ustedes ven, destapan esa vaina y uno ve que está clarita por arriba y que el muchacho mete una regleta y se ve que le hace torque, que le hace torsión a la regla y a veces ni se mueve. Si la mete así, tiene que dar y comienza como que a batirla, a darle para que se pueda mover, para que se pueda homogenizar y comienza a batirla, hasta que le da cierta homogenización y ya comienza a fluir. Entonces, ¿qué ocurre a ustedes con la pintura? Si usted tiene una pintura y la compra este año y la quiere guardar para el año que viene, está amarrando el burro un chorro de agua. Porque el tiempo te le cambia la viscosidad
Y la viscosidad, como no es constante, se convierte en una sustancia isotrópica. Y hay una serie de sustancias que son isotrópicas. Yo me imagino que ustedes se han ido y que han pintado y que en diciembre este año no se le puede entrar a la casa porque con esta pandemia, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido lo que he dicho? Y aquí hay otro, el que está por debajo del fluido newtoniano, que tenemos una parábola que dice no newtoniano. Pero observamos que son como que tienden a presentarse como una recta, pero a medida que los esfuerzos suben, se deforman menos. Las bebidas gaseosas se llaman fluidos dilatantes. Entonces nosotros cuando empezamos a bebernos la cervecita, cogemos la cervecita y ¿qué hacen? ¿Quiénes son bebedores de cerveza ahí? Ninguno. Oh, ahora toditos son santos. Amén. Ahora toditos son santos. ¿Qué haces Todos son tú? ¿Qué haces tú cuando te tapas una cerveza? Para la boca no. No. Somos como fumeros después. Uno lo que hace inconscientemente, porque lo aprendió de los abuelos, de los papás, es que coge la botella y medio la inclina y bota un poquito. ¿Para qué botas tú ese poquito? Y que para las ánimas, es verdad. Yo no voto esa vaina, pero todo eso. Las ánimas no se emborrachan, ¿verdad? Pues, ¿Sabes lo que hacemos nosotros ahí? Estamos probando la viscosidad. Porque si no hace espuma, ¿qué pasa? Claro, ninguno bebió cerveza. si no hace espuma, no está fermentada, se no está mala. No está fermentada. Está pasada, Claro. dice uno. Está vencida. ¿De acuerdo? Se siente simple. Entonces uno lo que está viendo es viscosidad. Pero eso es una malicia de indio. Eso no es que usted lo sabe. ¿Por qué? Porque la cerveza y las gaseosas se le incluye CO2, se le incluyen gases con el objetivo de que sean espumosos y sean palatibles. La cerveza es un jugo de cebada. Sean palatibles. Entonces, claro, y hay cerveza de repollo y de cuanta vaina hay, hasta de yuca, me dieron hoy una vez la cerveza de yuca, que hicieron en la universidad los ingenieros agroindustriales. Entonces uno lo que mide es la viscosidad, porque le inyectan el gas y al inyectar ese CO2, que es una presión de vapor, hace que la viscosidad varíe, que no se comporte como el agua. Por eso es que usted ve que usted se le derrama la cerveza y queda como grasoso. ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias que permiten que el flujo no sea de una viscosidad constante. O sea, se llaman fluidos dilatantes, se dilatan, se pasan. Dilatar significa eso. ¿De acuerdo? Y encontramos uno que está en el eje de la Y, que dice fluido ideal. A ese no se le aplica esfuerzo y se sigue dilatando. ¿Sí? Ustedes conozcan algo que no se le aplique esfuerzo y se dilate. No. Por eso se llama ideal. ¿Entendieron esa cuestión? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sí o no? Se supone que eso lo habían leído. Entonces ahí están los no newtonianos, los que les dije están ahí, los que les dije están aquí, independientes del tiempo, no newtonianos. Y vamos a eso. Aquí miramos en el eje de la X los esfuerzos. La U significa viscosidad absoluta.
Y gamma significa el peso específico. ¿Cómo varían? Al igual que en la pasada, también encontramos que el fluido newtoniano tiene ese comportamiento de una recta. Y miren que tiene viscosidad constante. ¿Qué significa eso? Que a temperatura y presiones constantes la viscosidad es constante. O sea, estamos hablando de un medio continuo que conserva sus propiedades bajo las mismas características. Hablamos de los pseudoplásticos o falsos plásticos que comienzan a comportarse elásticamente y después resisten esfuerzos. Ahí está la brea. Estamos hablando de los plásticos reales o plásticos de Bingham. Fíjense que tienen un esfuerzo que cede una fluencia que no parte desde cero, sino desde un esfuerzo de fluencia inicial que no deforma y después comienza a comportarse no tan plástico porque tiene una curvita, pero ese es el verdadero comportamiento de los plásticos reales. Y encontramos el plástico de Bingham, que ese sí es el ideal. Y encontramos los fluidos dilatantes, que también se los mencioné. La U significa viscosidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto es para los ingenieros agroindustriales. A ustedes no les interesa tanto esto, ¿ya? Más que todo para los agroindustriales, cuando se hagan los dilatantes, los pseudoplásticos, no tanto. Bueno, eso lo leen. Eso lo leen. Eso lo leen. Eso es de... Eso prácticamente es para que ustedes tengan conceptos generales sobre los plásticos. No es material de examen la reología. Porque yo voy a calificar lo que ustedes van a aplicar. Oye, cuando dicho en agroindustria, sí, lo que hemos visto hasta ahora no se lo aplico tanto, sino esta parte. Ahí están los esfuerzos de excedencia en los dilatantes, los newtonianos, dicen que n igual 1. Ese hijo de madre línea me quedó ahí, que no empieza en el origen, pero sí empieza en el origen, ¿oyeron? ¿Por qué hablamos de logaritmos en esa? Porque a veces las deformaciones son tan grandes que tenemos que escribirla como logaritmo para hacerla en un solo, en una sola hoja, en una sola carta. Pero este papel no es logarítmico, ese es semi-logarítmico porque la logaritmación, no, doblemente logarítmico, la logaritmación va en ambos sentidos. Entonces sí es doblemente logarítmico. Ustedes saben trabajar en papeles logarítmicos. Muchachos, pregunto. Muchachos, ¿quién me responde? No me responde nadie. ¿Quién ha trabajado en papel logarítmico? Yo no, bro. Ni lo han visto en física. Ni ninguna materia lo han visto, ni lo han visto en, ¿cómo que se llama esa que ven ustedes? Fotogrametría, vaina de esa, ¿cómo es este? ¿Cómo se llama esa materia ahora? La que viene después de topografía. Geomática. Geomática, tampoco han visto papeles logarítmicos y semilogarítmicos. Nada. Te van mordido por el collero. Hay que trabajar eso. Los papeles logarítmicos y semilogarítmicos, aquí los voy a enseñar, se los voy a enseñar yo ahora que veamos tubería. Yo les explico cómo se da eso. Lo que pasa es que las medidas son tan grandes. Por ejemplo, Luisa,
Un flujo tiene un número de reino de 20. O sea, menor que 2100, de 2200, 2300, o sea que se comporta como laminar. Y un flujo tiene un número de reino de 1.436.000. ¿Cómo representas tú en eso en un plano? Tendrás que ir con una hoja al aeropuerto de Corozal y colocarlo en la pista para ver dónde queda el 20 y el 436 en el papel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como nuestro sistema nuestro sistema de numeración es decimal, nosotros sabemos que cada vez que una unidad se repite 10 veces pasamos a otra de orden mayor. 10 a la 0, 1, 10 a la 1, 10, 10 a la 2, 100, 10 a la 3, 1000, 10 a la 4, 10.000, 10 a la 5, 100.000, 10 a la 6, 1.000.000, 10 a la 7, 10 millones. Entonces yo cojo los cuadros y los divido. No coloco ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino escribo 10 a la 0, que es 1, 10 a la 1, que es 10, 10 a la 2, que es 100, 10 a la 3, que es 1000, 10 a la 4, que es 10.000. Y voy ubicando los números. Por ejemplo, 1.536.000. ¿Cómo lo escribo? Como 1.5 por 10 a la 6. ¿Cómo escribo 400.000? Como 4 por 10 a la 5. ¿Cómo escribo 30.000? Como 3 por 10 a la 4. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? ¿No me entienden? Hay que verlo, ¿cierto? Hay que ver los papeles. ¿Se entiende más o menos, profe? Porque lo que tenemos que saber es que nosotros que en los logaritmos, ¿qué es lo que se conoce? La base y se conoce la base y se conoce la potencia, se desconoce el exponente, por eso hablamos 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, para expresar eso como exponente. Ya muchachos, eso es matemática de octavo. Yo no le di clase a ninguno de ustedes en bachillerato, ¿verdad? Bueno, menos mal. No me echen la culpa a mí. Propiedad de los fluidos. Bueno, ahí están los problemas. Ya les dije que los otros los van a estudiar ustedes. Hagamos eso, ¿le parece? Pero no lo voy a hacer, sino ustedes lo hacen allá. Yo les voy explicando. Uno que me lea, si quiere que lo hagan, pues. Si no, no lo sé. El único nombre que me sé es Kate y Luisa. Kate, léelo. Si 6 milímetros cúbicos de un aceite pesan 5.000, perdón, metros cúbicos, pesan 5.080 kilogramos, calcular su peso específico, densidad y densidad relativa. Bueno, Kate. 6 metros cúbicos, ¿qué viene siendo? Kate. 6 metros cúbicos, ¿qué son? ¿Qué es? El volumen. El volumen. La palabra pesan está mal usada ahí. Porque escriben pesan 5.080 kilogramos y no es pesan, tiene una masa. Porque si kilogramos no le ponen F, no es peso. ¿De acuerdo? Esos son las personas que cuando pasan esto hacen la traducción, eso lo traducen mal. Lo tienen que traducir, son los mismos ingenieros, eso no lo pueden. Bueno. Calcular su peso específico. Ya piden peso específico de 10 pesos. Densidad y densidad relativa.
Tengo masa y tengo volumen. ¿Qué tengo, Kate? Densidad igual a qué. Pues tiene el volumen que son 6 metros cúbicos Ajá, y la masa que son 5080. ajá. Para el peso específico se necesita la masa, la gravedad y el volumen. Listo, pero para la densidad, ¿qué es lo primero que se necesita? ¿Cómo? Dice calcular su peso específico, densidad y densidad relativa. Ajá. El volumen es 6 metros cúbicos. Peso específico, ¿qué es peso específico, Katy? Masa por gravedad sobre volumen. Masa por gravedad sobre volumen. Sobre volumen. ¿Cuánto da eso? $5,080 es kilogramos. ¿Gravedad cuánto? ¿Gravedad cuánto? Ah, muchacho. 9.8, bro. ¿Cuánto? 9,8, ¿no? 9.8 metros segundo cuadrado. Escriban. Y volumen 6. Multipliquen. ¿Cuánto dio? $8,297.33. 8.297.33 ¿qué? Kilogramos masa por metro segundo cuadrado sobre metro cúbico. Y eso se llama ¿cómo? Kilogramos masa por fuerza. metro segundo cuadrado. Vamos. Vamos, por favor, de ahí de bolso tenemos una calculadora que está ahí. Yo quiero son las unidades, muchachos, que el trabajo de las unidades son las que me convencen. No queda kilogramos por segundo cuadrado sobre metro cuadrado. No, señora. ¿La masa está en qué? Kilogramos. ¿La aceleración está en qué? En metros segundo cuadrado. Y kilogramos metro segundo cuadrado se llama newton. Y el volumen está en metro cúbico. Entonces queda newton metro cúbico. ¿De acuerdo? No, me repite, me hace favor, me repito otra vez, disculpe. Ponen las unidades, ponen las unidades. 5.080 por 9.8 sobre 6. Ponen las unidades. Kilogramos masa. Metro segundo cuadrado te queda abajo. Eso se llama newton. Y el volumen en metro cúbico es newton sobre metro cúbico. O sea, la respuesta es, ¿cuánto es? Ya se me olvidó. 8.297,33 newton sobre metro cúbico. Exacto. Densidad, niña, rápido ahí, sin tanta bulla. Densidad. Hay que dividir por la densidad, ¿quién? La masa que la tenemos sobre el volumen. ¿Cuál es la masa? Me dio 840
16,66 kilogramos sobre metro Correcto. cúbico. Densidad relativa. Es la densidad sobre 1000, que es la densidad del agua. Densidad relativa de su la sustancia sobre 1000. Punto 8. Sí, profe, 0.85. Una pregunta para la que contestó. ¿Quién contestó ahí? Luisa. Luisa, si tú coges aceite y lo echas en agua, ¿quién va arriba? ¿El aceite o el agua? El aceite porque es menos denso que el agua, ¿no? Correcto. El agua tiene 1. Muy bien. Sigan con el otro problemita. Muchachos, se me agotó la batería. Espérate un momentico. Ay, espérate un momentico, se me agotó la batería. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Por el segundo piso corriendo que dejé el cargador allá. Bueno. Lee el segundo, un hombre. No hay hombre. Yo lo leo. Léalo. Si un depósito de aceite tiene una masa de 825 kilogramos y un volumen de 0,917 metros cúbicos, calcule el peso, la densidad, peso específico y gravedad específica del aceite. Mira, ¿qué hacemos lo primero? El peso. ¿Cuál es el peso? Bueno, ¿qué peso? ¿Qué es peso? Masa por aceleración. Entonces multiplica quién. 825 por 9,1. Mira, pues, hazlo. $8,085 Newton. ¿Ya le dio? ¿Cuánto? $8,085 Newton. 8.085 newton. La densidad. ¿Densidad igual a qué? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, háganlo. Tienen la masa y tienen volumen. $899.6. 899.6, ¿qué? Perro, gato. Muchachos, aquí Kilogramos sobre metro cúbico.
Aquí si no me ponen unidades está malo, oyeron. Bueno. Densidad, peso, densidad, peso específico. ¿Qué peso específico? Masa por gravedad sobre volumen. ¿Cómo? Masa por gravedad sobre volumen. Masa por gravedad sobre volumen. Masa por gravedad sobre volumen. Háganlo. Pero, niña, ¿por qué uno utiliza mejor densidad por gravedad? ¿Cierto? Porque ya tiene la densidad. Densidad por gravedad. Ajá, también es lo mismo. Es lo mismo, por eso te digo, pero si te piden uno primero es para que te siga por el valor, no repita el cálculo. Profe, Dígame, ya 8.816.8 ¿qué? kilogramos. ¿Cómo es? Newton sobre metro cúbico. Metro cúbico. Newton sobre metro cúbico, correcto. Gravedad específica, que es la misma densidad relativa. Hay que dividir entre quién? 825, perdón. Hay que dividir la densidad. 899,67 ¿Cuánto es la densidad? entre 1000. ¿Cuánto? 899,7 entre 1000. O sea que da punto 899. Ajá, 0,9. Pero como, bueno, ¿y eso en qué? Unidades. No tiene por qué dimensional. Ya el carajo va cogiendo el hilo de la mujer. Bueno. Correcto. Ese se los dejo a ustedes, ¿vieron? No lo puedo hacer tampoco todito. Otro que lee ese para ver. Sí. ¿Qué volumen de agua tiene la misma masa de 100 centímetros cúbicos de plomo? Densidad de plomo, masa de plomo 100 centímetros cúbicos. De plomo. El plomo tiene una densidad relativa de 11.3. ¿Oyeron? Escriban eso. Que no lo escriben. Densidad de plomo 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Y si son 100 centímetros cúbicos, se cancelan los centímetros cúbicos y queda expresado en gramos. O sea, la masa es 1130 gramos. Volumen del agua por la densidad del agua es igual a la masa. La densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Sobre 1130 entre 1 gramo centímetro cúbico se cancelan los gramos y queda centímetro cúbico. Entonces da 1130 centímetros cúbicos. Después te piden el peso específico.
Si tiene la densidad que es 1130, solamente lo multiplica por 9.81, que es 11.300, perdón. No, 1130. Ahí están equivocados en... No, están equivocados, venga para ver. Volumen 1130 centímetros cúbicos. 1130 volumen de agua. Ah, no, es que ahí hacen una conversión, oyeron que, mírenla bien. P es peso específico. 1130 kilogramos metro cúbico, 1130 centímetros cúbicos, y la otra unidad es 9.81 metros segundo cuadrado, que es la aceleración. ¿Qué hacen ahí? Centímetros cúbicos, ¿cuánto hay a la... Centímetro cúbico es... Un metro tiene 10 a la 6 centímetros cúbicos, o sea... 1.000.000. 1.000.000. Y... de kilogramos a gramos... son 1.000. Se le quedaría por 1.000. Si multiplica 1.13 kilogramos metro cúbico con metro segundo cuadrado, 9.81. Sí, ahí hay un error. Ahí hay un error, ¿oyeron? Ahí hay un error porque usan 1130 y después en la densidad usan 11.300. Es multiplicándolo por 10. Sí, pero ¿por qué? Tú no puedes multiplicar por 10 porque te dé la gana, para que te dé. Pero ¿por qué exactamente? Parece que hay un error ahí. Es gramo centímetro cúbico. Gramo centímetro cúbico. En kilogramos sería, hasta gramos son 1.000 y los otros serían 10 a la 6, serían 10 a la 3. No tiene por qué dar 10 a la 3 por 10 serían 10 a la 4. No tiene por qué dar eso. Masa, su densidad, volumen. ¿Cuál es la masa que digo? 1130 gramos. Volumen 1130. Multiplican los 1.000. 130 centímetros cúbicos por 9.81. Están equivocados, muchachos, así que hay que corregir eso ya. Está equivocado el problema. De incluir un cero de más, ¿ver? Entonces, háganlo como ustedes saben, calculen la densidad, que sería la masa densidad en masa sobre volumen. Tenemos la masa que es 1130.
Sí, así está bien. Dividan 1130 entre 100. ¿1130? 11.3. 11.3. Multiplícalo por 1000. Y por 981 está correcto. Entonces, se vuelan un paso. ¿Oyeron? El paso que se vuelan es el cálculo de densidad relativa. Escríbanlo ustedes por ahí si tienen densidad relativa. Igual a 11.3. Densidad relativa igual a 11.3. Densidad total. Densidad total, 11.3 por 1000. Da 11.300. Kilogramos metro cúbico. Eso es el que no hicieron. ¿Se dan cuenta por qué estudiar a veces las cosas así, acomodarlo como me dijo el compañero? Tú le quedas por día y listo. No, hay que mirar de dónde sale, ¿oyeron? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ahora sí, ya 11.300 y sabemos que es la densidad de plomo. Es la densidad del plomo. ¿Por quién? Por la gravedad del peso específico. Dejemos ahí. En la próxima clase estudiamos, nos metemos a cuestiones y a cuestiones de esa para ir adelantando ayer. Les voy a pedir favor, para la próxima clase cada quien tenga su computador, su calculadora, su teléfono y su lápiz. Vayan haciendo estos exámenes, estos ejercicios que están así, que los corregimos de una vez, pásenlo ya corregido. Cuando le falte un paso, no me arreglen nada. No me arreglen nada. El que arregle una cosa, eso de tramposo. ¿Bien? Uno tiene que mirar para ver dónde se equivocó, qué falta, qué es lo que es, no. Claro. Si me dio 10 y me da 15.000, 10 por 1.500 da 15.000. Ay, ¿dónde salió 1.500? ¿Vieron? Bueno, muchachos, que tengan buena tarde.